Buenas tardes, le damos la bienvenida a todos los participantes a la sesión de teleconsultas el día de hoy, con la ponencia de la doctora Silvana Solari en depresión en niños y adolescentes. Le damos pase a la doctora. Buenas tardes, bienvenidos a todos nuevamente. Soy la doctora Silvana Solari, médico psiquiatra del Departamento de Salud Mental del Niño y del Adolescente del Hospital Herminio Valdizán. Y el día de hoy voy a hablarles acerca de un tema bastante importante que representa pues, un valor bastante alto en cuanto a salud pública se refiere, y es la depresión en niños y adolescentes. ¿Y a qué me refiero que representa un gran valor? Precisamente porque si tomamos en cuenta los valores de este cuadro estadístico que estamos viendo por acá, es importante mencionar que en nuestro país aproximadamente 1.700.000 personas padecen de depresión. De ellas, el 8% corresponde a adolescentes menores de 18 años. Y no solo eso, de cada 100 personas que sufren un episodio depresivo, 3.5 son niños de entre 6 a 10 años de edad, mientras que 10 son adolescentes entre 11 y 18 años. Entonces, ¿por qué la depresión es bastante importante en este grupo etario? Es importante mencionar que el 50% de las personas que padecen algún trastorno mental, entre ellos depresión, inician los síntomas a los 14 años por lo menos, es decir, 1 de cada 2. Además de la depresión es la primera causa de enfermedad y de discapacidad en este grupo etario. Entonces, ¿por qué también, además de ver las cifras que son bastante importantes, tenemos que tener en cuenta esta entidad? Es precisamente porque los trastornos de salud mental, específicamente la depresión, van a asociarse a otro tipo de problemas, como por ejemplo, conductas delictivas, el abandono escolar, el embarazo adolescente, el consumo de sustancias psicoactivas, entre otras. Durante mucho tiempo han existido diversas ideas respecto a este tema, de si realmente existe la depresión en niños y adolescentes, ¿no? Y frente a esto hay algunos mitos, ¿no?, que hasta la fecha inclusive se suelen escuchar, como por ejemplo que los niños no se deprimen, que la depresión infantil es una etapa del desarrollo humano normal, que la depresión infantil es una enfermedad poco frecuente, y acabamos de ver previamente que no es así, que la depresión infantil no existe antes de una edad determinada, y en realidad lo podemos ver desde los primeros años de vida, y que la depresión infantil es una enfermedad transitoria, o que también los temas que generan depresión no son importantes, ¿no? Sin embargo, para ellos, para nuestros niños y adolescentes, sí lo son. Entonces, de acuerdo a estos datos del Instituto Nacional de Salud Mental, entre los principales problemas clínicos que se ven en la consulta externa, destaca la depresión, representando del total de atenciones un 20% en trastorno depresivo. Entonces, yendo a la definición de depresión, vamos a tomar la definición de la Organización Mundial de la Salud, la cual menciona que es un trastorno mental caracterizado por una tristeza persistente y pérdida del interés en las actividades cotidianas, con una duración de más de 2 semanas, y que va a dificultar al individuo, en este caso al niño o adolescente, al desempeño en el estudio o en otras esferas de su vida, y la capacidad para afrontar la vida diaria. En cuanto a la epidemiología, se tiene a un 2% de la población de niños como prevalencia de depresión, mientras que en los adolescentes es más alta, representa entre un 4 a 8%, siendo inclusive mayor al final de la adolescencia, hasta un 25%. En cuanto a la proporción varón-mujer, vemos que en los niños es igual, 1-1, mientras que en los adolescentes el riesgo se duplica en las mujeres, siendo la prevalencia de 1-2, lo cual lo vuelve un factor de vulnerabilidad, ¿no? En cuanto a la etiología y patogenia, como la mayoría de trastornos mentales, esta es multifactorial, agrupándose en 3 grandes clases de factores, que son los sociales, los psicológicos y los biológicos. Estos no son excluyentes uno del otro, más bien lo que hacen es interactuar entre sí. En cuanto a las causas de la depresión, también podemos agruparlo en 3 grandes clases, como las causas biológicas, psicológicas y sociales, nuevamente. En cuanto a las biológicas, entran a tallar factores genéticos, neuroendocrinos, neuroanatómicos. En los psicológicos, eventos vitales negativos,
problemas de regulación emocional o afectiva, y en los de tipo social están los aspectos parentales, la relación con los pares, es decir, con las personas de la misma edad de nuestro grupo, ¿no? Vulnerable, el ambiente escolar adverso, que es bastante importante, cerca de un 30% de pacientes con depresión refieren haber recibido algún tipo de acoso escolar o bullying. La pobreza y la presencia de violencia intrafamiliar también son factores dentro de este grupo de causas sociales. Como les hablaba, existen algunos factores de vulnerabilidad, es decir, que predisponen al individuo a que presenten un cuadro depresivo. Entre ellos están los factores genéticos. Se dice que aquellas personas cuyos padres, aquellos niños o adolescentes cuyos padres han tenido antecedentes de depresión, son 3 veces más propensos a presentarla. Inclusive hasta un 50-80% de pacientes que tienen depresión tienen algún antecedente dentro de su familia. El sexo femenino es otro factor de vulnerabilidad. La edad postpuberal, como vimos en la epidemiología, en los adolescentes, este grupo, esta enfermedad se incrementa su prevalencia. La presencia de antecedentes de abuso físico o sexual y antecedentes de síntomas depresivos. Y también existen otros factores que pueden activar el cuadro depresivo, es decir, yo puedo tener mis factores de vulnerabilidad presentes, pero que no activen un cuadro depresivo. Y definitivamente los factores de activación están ligados al entorno, al ambiente en donde se desarrolla nuestro niño o adolescente. Destacando aquí los conflictos conyugales, la desestructuración de la familia, el acoso o humillación o el bullying, las situaciones de abuso físico, emocional o sexual y el consumo de tóxicos. Sin embargo, también existen factores protectores. Entre ellos está, pues, si nuestro paciente presenta buenas relaciones de amistad, o relaciones estrechas con uno o más miembros de la familia, o si ha tenido logros personales los cuales son valorados socialmente, si tiene un nivel de inteligencia normal alto, o si practica algún deporte o actividad física, o a lo mejor pertenece a algún club escolar o un club social. Esto hace que represente un factor protector frente a este cuadro, a esta entidad que es la depresión. Yendo al cuadro clínico, es muy variable. En realidad, en adultos es bastante definido, sin embargo, en esta población de niños y adolescentes va a depender de muchos otros factores. Destacan la presencia de algunas variables que van a hacer también que los síntomas pues, sean distintos entre sí, de acuerdo al sexo de nuestro paciente, al grupo etario, a si hay alguna comorbilidad, y también a las diferencias pues, propias de cada individuo. Es importante mencionar también que existen síntomas cardinales, síntomas principales de la depresión, los cuales son iguales tanto para adultos como para niños y adolescentes. Sin embargo, vamos a ver una pequeña variación. Estos síntomas cardinales son el ánimo triste, que en el caso de niños y adolescentes puede no estar, y en su lugar estar presente la irritabilidad, la presencia de anedonia, que es la pérdida del interés o el disfrute por aquellas actividades que normalmente generan bienestar en la persona, y la adinamia, fatiga, cansancio o pérdida de energía, ¿no? Entonces, estos 3 son los síntomas principales. Pero también existen otros síntomas que pueden estar presentes en la depresión, como las ideas de minusvalía o de culpa, problemas en la atención y concentración, o alteraciones en el apetito y el sueño, también las ideas de muerte, y los síntomas somáticos, es decir, la presencia de molestias físicas, principalmente dolores de cabeza, dolores abdominales, dolores articulares, son los que la mayoría de nuestros pacientes lo suelen referir. Entonces, aquí hemos dividido, de acuerdo al grupo etario, la presencia de síntomas. Entonces, si nos vamos a los preescolares, es decir, este grupo de 3 a 6 años, el síntoma de presentación más frecuente es la ansiedad. Es decir, nuestros pequeños van a venir con mucha ansiedad, es más, asociado inclusive a fobias escolares, ya el paciente no desea ir al colegio, presenta mucho miedo, y se pueden agregar los trastornos de la eliminación. Es decir, la presencia de encopresis o enuresis, que es la salida o la emisión involuntaria de las heces u orina, respectivamente, ¿no? Se observa además al paciente con cara triste, puede estar indiferente o inclusive puede estar inexpresivo.
vamos a ver que no socializa mucho, que va a tender a no jugar con sus otros amiguitos, ¿no? La disminución del apetito sin causa aparente, presencia de quejas físicas, las somatizaciones, o también podemos ver conducta irritable. Por otro lado, en los escolares, en el grupo de 7 a 12 años, aquí la manifestación más frecuente es la irritabilidad. Aquí podemos también ver quizás una fases, una cara triste, la apatía o de repente conductas agresivas, a lo mejor el paciente está letargado o hiperactivo, al contrario, presencia de ánimo triste o sensación de aburrimiento bastante crónico, sentimientos de culpa y a veces pueden haber ideas recurrentes de muerte, las cuales pueden ser inclusive pasivas, por ejemplo, que refiera, me gustaría no estar aquí, me gustaría dormir y no despertar, quizás todos estarían mejor sin mí, si yo muriera todo cambiaría, ¿no? Ese tipo de ideas son las ideas de muerte, ¿no? Pasivas. Problemas en la concentración, muy similar a lo que hemos mencionado, disminución en el rendimiento escolar, por lo tanto, ¿no? Fobia escolar también, problemas de conducta, ¿no? Precisamente como la principal manifestación es la irritabilidad, esto va a ir asociado mucho a problemas de conducta. Trastornos del sueño, disminución o aumento del apetito y también quejas somáticas. Entonces vemos que los síntomas son muy similares en estos dos grupos, pero destaca en el primero la ansiedad, mientras que en el segundo la irritabilidad. En los adolescentes, los síntomas se parecen mucho a los previos, notándose pues negativistas, ¿no? Una irritabilidad mucho más marcada, pueden ser más agresivos, la sensación o el sentimiento de no ser aceptado, también el aislamiento, puede haber un descuido en el cuidado personal, puede haber también hipersensibilidad o incluso retraimiento social, la anedonia que les comentaba, la pérdida del interés por las actividades cotidianas, que generan bienestar, cogniciones o ideas de autorreproche, una autoimagen deteriorada, y también la disminución de la autoestima, ¿no? También en este grupo es importante mencionar que pueden presentar pensamientos relativos al suicidio o conductas autoagresivas, ¿no? Y también es importante esto porque en los varones, por ejemplo, los vuelve mucho más vulnerables a otro problema, como lo dije al inicio, que es el consumo de sustancias psicoactivas, mientras que en las mujeres a los trastornos de conducta alimentaria. No es que se tenga que cumplir a rajatabla que solo varones consumo de sustancias y solo mujeres trastornos de conducta alimentaria, pero de acuerdo a los porcentajes, de acuerdo a los casos, eso es lo que predomina en cada sexo. Entonces, ya teniendo claro qué es la depresión, que sí se pueden deprimir nuestros niños y adolescentes, que los factores relacionados, factores causales son múltiples, que se relacionan entre sí, y que la presentación varía de acuerdo a otros factores, como la edad sobre todo, o el sexo, ¿no? Ya teniendo todo claro, vamos a pasar al diagnóstico, el cual definitivamente es clínico. Aquí lo que manda es la entrevista clínica y el examen mental que uno realiza al niño o al niño. Entonces, es importante, bueno, en primera instancia, lo usual es que llegue pues el niño o el adolescente acompañado de sus padres, ¿no? Son primeros los papás los que nos van a pues comentar el motivo de la consulta, ¿no? Por lo general lo dicho previamente, ¿no? Que están más irritables o están agresivos o no quiere comer, ha bajado sus notas, ¿no? Entonces tenemos que ser bastante acuciosos al momento de evaluar la evolución de los síntomas, evolución y aparición de los síntomas. Entonces, no basta solamente con entrevistar al niño y adolescente, porque muchas veces o no colabora o no se da cuenta de algunos cambios que puede haber en su vida. Mientras que si entrevistamos a los familiares, ellos como observadores, ¿no?, de nuestros pacientes, pues van a poder aportar información muy valiosa. Es más, también se puede utilizar el reporte de maestros, ¿no? Porque a veces ciertas conductas son más evidentes durante las horas de clase, ¿no? Entonces, además de la entrevista, que es lo más importante, vamos a ver el cumplimiento de ciertos criterios, ¿no?, y síntomas, ¿no?, que van a ser compatibles con el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales, el DSM-5, ¿no? Y también se pueden hacer uso de instrumentos psicológicos como escalas, cuestionarios, ¿no?, para poder cuantificar el grado o la severidad de la depresión. Pero debe quedar claro que principalmente es clínico el diagnóstico. Entonces aquí les he traído
los criterios del DSM-5, los he puesto textualmente, ¿no? Para poder revisarlos con ustedes, del trastorno depresivo mayor, ¿no? Entonces, aquí tenemos que deben de presentarse, vemos todos estos síntomas, van numerados del 1 hasta el 9, y deben de cumplirse 5, como mínimo, o más, evidentemente, de estos síntomas, que por lo menos tienen que estar presentes por un periodo de 2 semanas, continuos. La mayor parte del día, todos los días, durante un periodo de 2 semanas. Y lo más importante acá es que debe haber un cambio en el funcionamiento, en cómo se desempeña nuestro niño, nuestro adolescente en distintas áreas. Y no solamente eso, debe de estar presente por lo menos uno de los síntomas cardinales que hemos mencionado, que puede ser el estado de ánimo deprimido o el ánimo triste o la anedonia o pérdida de interés. Entonces, dentro de los síntomas que les mencionaba está, pues, el ánimo triste, la mayor parte del día, durante todos los días, por este periodo que les digo como mínimo, que puede ser por la información subjetiva que nos da nuestro paciente o por la información u observación que nos dan sus familiares. Aquí rescato que hay una nota en donde dice que en niños y adolescentes el estado triste más bien puede no estar y más bien se presenta la irritabilidad, ¿no? También la disminución importante del interés por las actividades la mayor parte del día, casi todos los días durante el mismo tiempo, ¿no? Sea que lo refiere el paciente o sus familiares, ¿no? También pérdida de peso, sin que haya un efecto de por medio, evidentemente, o aumento del mismo, ¿no? O de repente en los niños se debe considerar que cuando no se sube de peso, no hay una ganancia de peso al esperado correspondiente a la edad, ¿no? O al sexo. También la presencia de insomnio o de hipersomnia, también durante este mismo tiempo. A su vez, la presencia de agitación o retraso psicomotor, también durante el mismo tiempo, ¿no? En donde podemos ver de repente a un paciente muy inquieto, que no puede quedarse quieto mucho tiempo, pero que no corresponde de repente a otra entidad, como un caso de hiperactividad, por ejemplo, ¿no? O por el contrario, vemos que de repente está enlentecido, ¿no? Más recargado, como revisábamos inicialmente. La adinamia, fatiga o pérdida de energía, también por el mismo tiempo. También se menciona el sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada, ¿no? Casi todos los días, ¿no? Y se asocia también la disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, eso también es muy importante, ¿no? Mencionado entre los otros síntomas depresivos, ¿no? O también dificultad para tomar decisiones, ¿no? Casi todos los días durante el mismo tiempo. Entonces vemos que lo que se repite acá es que sea un patrón continuo por el tiempo mínimo de 2 semanas, ¿no? Y que evidentemente va a afectar la funcionalidad de nuestro niño o de nuestro adolescente. También los pensamientos de muerte recurrentes, ¿no? No solamente el miedo a morir, sino ya inclusive puede haber intención suicida, las cuales pueden ser recurrentes, no necesariamente haber un plan determinado, ¿no? Puede haber el pensar que puedo llegar a intentar cometer el suicidio, o inclusive tener un plan específico para llevarlo a cabo. Entonces, aquí es muy importante que en la entrevista no tengamos miedo de hacer las acciones. Infantil. Yo vi que llegó con su... Porque también los ladrones esos que eran. Hospital Valdizano se le escucha. Durante la entrevista, porque a veces eso ocurre, que no está cómodo
y es preferible pues pedirle al papá o a la mamá que nos espere afuera para poder conversar y hablar pues de este tema que es muy importante. Entonces, aparte de buscar los otros síntomas, es importantísimo buscar la ideación suicida o las ideas de muerte, o si hay un plan estructurado, porque eso nos va a ayudar a determinar la severidad de nuestro cuadro depresivo. Otros de los síntomas, bueno, definitivamente que genera un malestar clínicamente significativo o deterioro en distintas áreas, ¿no? En este caso, pues, en el área escolar, en el área familiar, con los pares, ¿no? Etc. Y que este episodio no se puede atribuir a efectos fisiológicos de repente del consumo de sustancias o alguna otra afección médica. Es importante en la anamnesis verificar la presencia de síntomas físicos y que de repente sí tengan una causa orgánica y que también estos pueden explicar la sintomatología depresiva. O también preguntar por si hay consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Que también podrían, digamos, simular o enmascarar una depresión. Entonces, entre los otros síntomas está, pues, o características, es que este episodio depresivo no se va a explicar por otro tipo de patología psiquiátrica, como un trastorno esquizoafectivo, una esquizofrenia, trastorno delirante u otros trastornos, ¿no? En donde se afecte también, puedan mostrar síntomas de afectación del ánimo. Y que no haya existido un episodio maníaco o hipomaníaco para poder saber que no se trata de un episodio depresivo dentro de un contexto de trastorno afectivo bipolar. Entonces, les hablaba de severidad, y es que precisamente para poder determinar el grado de severidad de nuestro paciente, se va a clasificar en 3 grandes grupos: la de severidad leve, severidad moderada o severo como tal, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender? Aquí tenemos que basarnos en el parámetro de funcionalidad, vale decir, en el trastorno depresivo mayor de tipo leve, por ejemplo, un episodio depresivo leve, el paciente continúa con sus actividades, continúa yendo al colegio, quizá no hay afección de su rendimiento escolar, por ahí algunos síntomas no muy marcados, pero continúa con la misma calidad y frecuencia de la que siempre ha realizado sus cosas. Por otro lado está la depresión moderada, en donde aquí realiza las actividades el paciente, pero hay dificultad para realizarlas y se afectan indicadores como frecuencia o calidad de la misma actividad. Es decir, lo hace, pero quizás ya no tan bien como antes, o quizás lo hace menos, cada vez sale menos, o de repente las tareas cada vez son de menor calidad, ¿no? Entonces quizás si antes era un niño, un adolescente que se esforzaba mucho, pues ya no lo va a hacer, ¿no? Mientras que en la depresión de tipo severa, los síntomas van a ser mucho más marcados y la presencia de ideación suicida es muy importante para determinar la severidad. Entonces, no solamente eso, sino la presencia de síntomas somáticos, ¿no? Es decir, los síntomas físicos que les manifestaba inicialmente, o también pueden haber síntomas psicóticos, ¿ok? Entonces, eso quizás nos puede hacer confundir en cuanto al diagnóstico. Hay que evaluar bien si estos síntomas psicóticos, que pueden ser de repente alucinaciones auditivas, por ejemplo, o visuales, si están relacionadas de repente a la alteración del estado de ánimo, ¿no? Para poder hacer una diferencia, una continuidad, características de estas alucinaciones, para poder definir si es que de repente se trata de otro tipo de entidad. Entonces, ¿por qué es importante establecer el diagnóstico y determinar la severidad de nuestro trastorno depresivo? Precisamente es porque existen diagnósticos diferenciales, es decir, otro tipo de enfermedades que pueden tener síntomas parecidos a los de un cuadro depresivo, pero que no son depresión. Por ejemplo, aquí los he agrupado en 3 clases. Aquellos pacientes que presentan tristeza, pero que no cumplen criterios de un trastorno depresivo mayor. Mencionándose aquí la presencia de un duelo, por ejemplo. Ojo que el duelo también podría llevar a un episodio depresivo, pero ya cuando hablamos de un duelo patológico, ¿no? Y la presencia de distimia, que es la presencia de un ánimo triste, síntomas muy, muy similares a los de depresión, pero aquí varía la temporalidad. Distimia, actualmente llamado trastorno depresivo persistente, ¿no? El paciente tiene un ánimo bastante triste, entre otros síntomas, por un periodo de 2 años,
en adultos, y en niños y adolescentes corresponde el periodo mínimo de 1 año, en donde hay continuidad de los síntomas y donde, por ejemplo, no hay un periodo libre de síntomas mayor a 2 meses, por ejemplo. Entonces, esto ya es otro diagnóstico, no es un trastorno depresivo mayor. Por otro lado, está la depresión enmascarada, es decir, el paciente se presenta con otros problemas, cuadros ansiosos, trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Pero que si uno solo se deja guiar por lo que vemos superficialmente, quizá podemos tratarla como si fueran estas entidades, cuando realmente se trata de una depresión, ¿no? Como les mencionaba, en adolescentes muchas veces se predispone al consumo de sustancias psicoactivas en varones y trastornos de conducta alimentaria en mujeres. Entonces, ¿qué fue primero? A lo mejor es una depresión lo que está de fondo. Entonces, tenemos que considerar también la temporalidad, la presencia de los síntomas, ¿no? Y determinar si efectivamente se trata de un episodio, pues, depresivo como tal, ¿no? Y la depresión secundaria, es decir, aquella que está causada por enfermedades médicas o por la toma de algunos medicamentos. En cuanto a los medicamentos, pueden ser, por ejemplo, algunos medicamentos como la isotretinoína, que se utiliza en tratamiento de acné en adolescentes, por ejemplo, puede dar manifestaciones depresivas, ¿no? Y si no tenemos este antecedente al momento de hacer la anamnesis, pues quizás podemos estar obviando algo importante. O la presencia de enfermedades médicas. Entre aquellas enfermedades médicas que pueden generar síntomas depresivos son múltiples, y entre ellas están, por ejemplo, las enfermedades endocrinas, ¿no? La anemia, un hipotiroidismo, ¿no? Neurológicas como la epilepsia o un síndrome post-constitución, o enfermedades metabólicas como la diabetes, el lupus eritematoso sistémico dentro de las enfermedades autoinmunes, o las enfermedades infecciosas tipo hepatitis, ¿no? Pueden dar sintomatología depresiva. Entonces, por eso es muy importante la historia clínica, poder evaluar otros factores, no solamente lo que estoy viendo, la foto del momento, sino ver qué hay detrás y qué antecedentes tiene nuestro paciente. Asimismo, los trastornos depresivos en niños y adolescentes suelen ir asociados muchas veces, como ven en los porcentajes de aquí, a otros tipos de cuadros, clasificados en trastornos de tipo afectivos, trastornos de tipo disruptivos y otro tipo de trastornos. Por ejemplo, dentro de los afectivos vemos que pacientes con depresión pueden estar asociados a una distimia en un 30%, lo cual se conoce como depresión doble. A un trastorno de ansiedad de separación asociado a depresión en un 59%. Miren el porcentaje bastante importante, sobre todo en niños de edad preescolar, sobre todo, ¿no? O el trastorno de ansiedad generalizada en un 60% pueden también coexistir con una depresión. Otro se puede agregar la fobia social o el trastorno obsesivo compulsivo, etc. Es decir, tienen derecho a tener dos tipos de patologías a la par, ¿no? De ser comórbidos. Dentro del grupo de los trastornos disruptivos, más del 33% de los pacientes con TDAH tiene un cuadro depresivo. O también el trastorno oposicionista desafiante, que va entre un 45 a 80%. Mientras que los trastornos disociales de la conducta van entre un 30 y 60%. Y entre otras entidades que pueden coexistir con un cuadro depresivo están los problemas de aprendizaje, que definitivamente esto puede mellar la autoestima de nuestro paciente y por lo tanto disminuir su estado de ánimo progresivamente si es que no se actúa a tiempo. El abuso y dependencia de alcohol en un 20 a 30%, en general el consumo de sustancias psicoactivas de un 5 a 20%, y también quejas somáticas inespecíficas en un 60%. Entonces, como podemos visualizar, el cuadro depresivo tiene mucha comorbilidad, entonces de ahí la importancia, ¿no? No es que ya solamente tiene depresión y el resto de síntomas se deben a otra cosa, no, hay que ver los criterios de las otras entidades para ver si es que se trata de una situación de comorbilidad. Ya. Entonces, en cuanto al tratamiento, esto es bastante importante, ¿no? No es que, como dentro de los mitos que vimos previamente, esto es algo temporal y ya va a pasar, o muchas veces los papás lo refieren así, no, esto es algo propio de la edad y no hago nada, ¿no? Entonces, es importante explicarle a los padres que existen dos tipos de terapia que se le puede ofrecer a nuestros pacientes. Una vez que se ha hecho el diagnóstico y estoy segura de que se trata de un episodio depresivo, le puedo ofrecer dos tipos de alternativas. La primera es la terapia psicosocial,
que está dirigida, que incluye las psicoterapias y que está dirigida al trastorno depresivo mayor de tipo leve y algunos casos de moderado. Y la terapia farmacológica, que es algunos otros casos de trastorno depresivo mayor moderado a severo, ¿no? O de repente una depresión que sea recurrente, o cuando no hay respuesta a la psicoterapia, por ejemplo, o si hay historia familiar de trastorno depresivo mayor o suicidio, ¿no? O la presencia de depresión psicótica. ¿Por qué es importante esto? Porque se dice que mientras más sean los factores externos o ambientales, los que rodeen al niño, los que generen la depresión, esta va a tender a ser más leve, es decir, porque son factores que se pueden modificar. Pero, por ejemplo, la severidad aumenta si es que, como les dije previamente, tengo un familiar en donde mi riesgo, mi probabilidad de presentar un episodio depresivo va a aumentar, porque eso es un factor no modificable, es un factor que depende de la herencia, ¿no? Entonces, se puede ya considerar como un episodio de repente ya severo. Entonces, vemos aquí que la depresión leve se ofrece pues terapia de apoyo con vigilancia de la respuesta a esta psicoterapia en un periodo de 6 a 8 semanas aproximadamente. También está en la depresión moderada, se puede ofrecer la psicoterapia y o, como dice acá, un antidepresivo. No todos los episodios depresivos moderados se les va a dar antidepresivo, pero sí en la depresión severa. Definitivamente en la depresión severa se tiene que ofrecer un antidepresivo asociándolo a algún tipo de psicoterapia. Esto es muy importante. Entonces, muchas veces hay cierta dificultad, hay cierto rechazo por parte de los padres, y definitivamente si uno como adulto pues no le agrada tomar pastillas, pues que te enteres que tu hijo de pronto tiene que tomar pastillas, son muchas las dudas que vienen a la mente, ¿no? Como que si va a generarle algún daño a algún órgano del cuerpo, o si esto genera dependencia, si los va a volver adictos. Son muchas de las preguntas que los papás realizan durante la consulta, ¿no? Entonces, aquí es muy importante explicarles que no se trata de generarle un daño al niño. La idea es precisamente explicarles, ¿no? Que aquí se trata de un tema de déficit de algunos neurotransmisores, algunas sustancias que produce su cerebro, y que precisamente la pastilla lo que hace es ayudar a reponer dicha sustancia temporalmente hasta que el cerebro pues nuevamente lo vuelva a hacer. Eso es un lenguaje sencillo para explicarle a los papás, ¿no? Entonces, y sobre todo que si es supervisado por un médico, es seguro. Entonces, esto solo debe ser administrado, o sea, la parte farmacológica, por un médico, ¿no? Mientras que la parte psicoterapéutica puede ofrecerla el psicólogo, puede ofrecerla el psiquiatra, si es que ha llevado alguna formación psicoterapéutica, pero es importante ofrecerles distintas ayudas. No es que medicar, no toda depresión tenemos que medicar, eso tiene que quedar muy claro. Pero con detectarla, ya hacemos bastante. Con detectarla o tener cierta sospecha de que pienso que este niño o este adolescente puede tener un cuadro depresivo, pero a lo mejor no tengo las herramientas para ofrecerle a él o a su familia, derivo. Pero al menos ya me familiarizo con la presencia de los síntomas, ¿no? Y con un posible cuadro depresivo. Entonces, el abordaje de tratamiento tiene que ser completo, como vemos en la imagen, basándonos por sobre todo en la psicoeducación. Como les digo, explicándoles a qué se debe este cuadro depresivo, qué factores pudo haber desencadenado nuestra depresión en el adolescente, o factores de vulnerabilidad, explicarles que se requiere quizá en algún momento de medicación. O sea, es trabajar de manera activa y hacer trabajar y participar a los papás, sobre todo de manera activa. Pero no solamente a los papás, porque no es el único entorno que tiene el niño, sino también a los maestros. El apoyo psicopedagógico es crucial también, ¿no? Para poder, digamos, contener a este paciente que presenta un episodio depresivo. Ahora, también muchas veces es necesaria la psicoterapia cognitivo-conductual, la psicoterapia interpersonal, la psicoterapia cognitivo-ética, va a depender de lo que se le ofrezca a nuestro paciente. Y definitivamente la terapia de familia juega un rol muy importante, porque la mayoría de nuestros pacientes provienen pues de hogares disfuncionales muchas veces, ¿no? De una familia desestructurada. Entonces, es importante, pues, ¿de qué me sirve ofrecerle el mejor medicamento u ofrecerle una buena psicoterapia a mi paciente si el medio que lo enferma, digámoslo así, no cambia? Entonces, es un trabajo que tiene que ser continuo, ¿no? Y definitivamente hacemos uso del tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, todo esto está entrenado, todo esto tiene que ir de la mano. Si es que no requiere tratamiento farmacológico, ok, me valgo de los otros factores, pero todos tienen que ir de la mano.
La idea es manejar todos una información similar. Es decir, si yo no informo en el colegio que mi hijo tiene un cuadro depresivo, pues corren el riesgo inclusive hasta que pierda el año y pueden ser tomados como, por ejemplo, si son niños que presentan irritabilidad, como niños malcriados, como niños problemas, ¿no? Pero no se sabe. No se sabe. Entonces el papá, la mamá podría solicitar al psiquiatra algún informe de repente, ¿no? Para poder sustentarlo ante el colegio, ¿no? Y brindarle las ayudas. Esto es posible. Entonces, en cuanto a la psicoeducación, es muy importante explicarles a los encargados del niño, a los padres en este caso, acerca de la depresión infantil. Sobre todo porque a veces cuesta mucho aceptar, ¿no? Que los papás puedan aceptar que su hijo pueda tener algún tipo de enfermedad, o en este caso depresión. Esto se ve mucho y es comprensible, ¿no? También es importante reconocer cuáles serían los factores protectores que tiene nuestro paciente frente a esta condición, porque esto hace que se reduzca la probabilidad de depresión si es que yo tengo un factor vulnerable. Es decir, si yo encuentro factores de vulnerabilidad y, como les dije, no necesariamente hay algo que lo active, tengo que fortalecer los factores protectores para tratar de que esto no ocurra. Pero si ya pues tengo mis factores vulnerables y tengo mis factores de activación y tengo pocos factores protectores, lo más probable es que nuestro niño desencadene un cuadro depresivo. Entonces la idea acá es identificar los factores protectores. ¿Cómo los identifico? Con la historia clínica, ¿no? Y la entrevista a los familiares. Entonces la psicoeducación pretende sensibilizar a la familia para poder reconocer signos y síntomas de depresión, ¿no? Que no es solamente la presencia de tristeza o aburrimiento, ¿no? O sea, estamos quedando en que son muchos los síntomas y que varían de acuerdo al grupo etario. Los riesgos de recaída o las dificultades en el funcionamiento académico o las acciones de los medicamentos. Entonces todo esto busca sensibilizar a los padres, ¿no? Y, ¿por qué no?, a los maestros también, ¿no? Sería importante también compartir con ellos, porque es algo que se ve, pues, en el día a día, ¿no? Cuadros de trastornos depresivos en niños y adolescentes. Les comentaba, en cuanto a la psicoterapia, se pueden ofrecer muchas, como la terapia cognitivo-conductual, que busca precisamente identificar aquellas conductas que no son funcionales, aquellos patrones de pensamiento que tampoco son adecuados, reemplazarlos por otros más funcionales, ¿no? Aquí el paciente tiene un papel muy activo. La terapia interpersonal, que utiliza precisamente como fortaleza las relaciones interpersonales que pueda tener en este caso un niño o adolescente, y la terapia de familia, que es básica para poder continuar si estamos dentro de un contexto de una familia disfuncional, ¿no? O problemas de violencia intrafamiliar, etcétera. Esto nos ayudaría muchísimo. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, pues hay distintas opciones. Sin embargo, la más utilizada, y por eso solo la coloco en la diapositiva, son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los IRS. Dentro de ellos, el que tiene más evidencia, el aprobado por la FDA, es la fluoxetina, tanto para niños como adolescentes, ¿no? A dosis de entre 8 y 20 miligramos, ¿no? Los cuales tenemos que irlos titulando, ¿no? A lo mejor podemos empezar de acuerdo a la fase del tratamiento que les voy a mencionar más adelante, ¿no? E ir subiendo gradualmente en función a la respuesta del paciente al medicamento. También están los antidepresivos tricíclicos, cada vez en desuso, ¿no? Se utilizan menos por los efectos adversos que pueden producir, por los exámenes previos que se tienen que tomar antes de poder iniciar a un medicamento de esta familia, ¿no? Entonces, a la cabeza, los IRS. Quedémonos con esto, la fluoxetina. También podemos hacer uso de la sertralina, sí. También podemos hacer uso de otros medicamentos como el escitalopram, la mirtazapina, que corresponden a otras familias, pero, digamos, estos en un tema costo-efectivo, representan medicamentos bastante caros. Entonces, probablemente no puedan acceder a este tipo de medicamentos. Sin embargo, la fluoxetina es bastante asequible, se presenta pues en forma genérica, y lo encontramos en los hospitales, en el centro de salud, en algunos puestos de salud. O sea, la idea es tener en cuenta que este medicamento es bastante importante. Evidentemente, si no dispongo de este y dispongo de sertralina, podemos hacer uso de la sertralina. Entonces, les hablaba de fases del tratamiento farmacológico, y es que se dividen en 3 fases, y acá es muy importante para poder determinar el periodo que voy a tratar a mi paciente. Por ejemplo, en la fase aguda, que son las 12 primeras semanas, yo inicio, si es que, ¿no? O sea, yo ya decidí iniciar el tratamiento, tengo que explicarle a la mamá algunas posibles molestias que pueda presentar mi paciente. No todos la presentan, pero evidentemente hay que decírselo, porque en caso de que presenten y de repente ya no tengo la opción de verlo, pueden asustarse y descontinuar el medicamento.
¿Qué molestias pueden haber? Algunas gastrointestinales, tipo náuseas, dolor de estómago, dolores de cabeza. A veces pueden presentar cierta ansiedad inicialmente, ¿no? La cual es algo que va a tender a la baja. Entonces, teóricamente tendríamos que ver una respuesta entre las 6 y 8 semanas. Si yo estoy en este periodo de tratamiento y no veo respuesta, entonces probablemente o aumento la dosis, ¿no? O cambio de antidepresivo, o puedo agregar algún otro tipo de medicamento, lo cual se procura no hacer porque niños y adolescentes sabemos que es una población pequeña, entonces tratemos de usar lo menos posible, ¿no? Por los efectos adversos, ¿no? Entonces, tenemos que esperar las primeras 6 a 8 semanas. Yo veo mejoría clínica de mi paciente en este periodo y voy a ingresar a la siguiente fase de continuación, que vemos que dura entre 4 y 9 meses. Entonces, esto es importante al hablar con los papás, porque a veces ellos piensan que en la siguiente cita ya les basta suspender el medicamento, o es solamente por un mes o por 2 meses. Entonces, uno tiene que ser claro. Si yo veo que es necesario iniciar medicación, pues tengo que ser claro con los tiempos, para que después no hayan comentarios o sorpresas como no me dijeron, yo no sabía, yo se lo suspendo, porque ya lo veo mejor. Y realmente pasa, ¿no? Veo mejor a mi hijo, a mi hija, y le suspendo el medicamento, aún así no tengan visita con el doctor todavía. Entonces, es importante psicoeducar en ese aspecto a los papás. Se continúa con el fármaco a pesar de que haya mejoría, y se le tiene que explicar la importancia a los papás de continuar el tratamiento. Y la fase de mantenimiento dura un año. Un año, sumado a lo previo, aproximadamente hace un periodo de 2 años de tratamiento. Entonces, esto es básico, informárselo a los papás desde el inicio, ¿no? Y tenerlo en cuenta nosotros, ¿no? Porque a veces quizá vemos mejoría y no sé, no, voy a ir reduciendo, el riesgo de recaída se incrementa. Entonces, en estos periodos yo tengo que ir asociando mis intervenciones psicosociales, mi psicoterapia individual o mi psicoterapia familiar, etcétera, ¿no? Entonces, y con controles periódicos para ver la respuesta o la presencia de efectos adversos del medicamento o la necesidad de aumentar dosis, ¿no? Para eso es importante el seguimiento, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que debemos referir a un paciente al psiquiatra? No necesariamente al psiquiatra infantil. Podemos referirlo a un psiquiatra si de repente estoy en algún lugar alejado, en donde en mi centro de salud, en mi puesto de salud, tengo un médico que está en la capacidad de poder iniciar tratamiento porque ya está familiarizado con el tema, porque dispone de fluoxetina. Pero, por ejemplo, es un trastorno depresivo severo que está asociado a ideación suicida bastante fuerte o estructurada, tengo que referirlo al psiquiatra. O si es un trastorno depresivo mayor acompañado de otro trastorno, una comorbilidad, también tengo que referirlo al psiquiatra para que éste se encargue de hacer el manejo respectivo. O de repente le estoy dando fluoxetina y no responde al tratamiento, y no dispongo de otro medicamento. También es otra opción para poder referir al psiquiatra. Pobre respuesta al tratamiento. O un paciente con antecedente de conductas autolesivas o que amenaza, refiere a suicidio. Muchas veces está la idea de que el paciente solamente quiere manipular, mi hijo me quiere manipular y por eso me dice que se va a matar. No es así. No debemos subestimar todo aquello que nos digan nuestros niños o nuestros adolescentes. Muchas veces estos chicos, estas chicas, avisan y piden ayuda de alguna manera. Entonces, la escucha activa y el tomar en cuenta sus sentimientos es muy importante, sobre todo al momento de la evaluación. O de repente es un trastorno depresivo dentro de un marco de disfunción familiar severa, ¿no? También tengo que remitirlo al psiquiatra, ¿no? O un paciente que tenga una historia familiar de trastorno depresivo mayor que sea resistente al tratamiento. Lo más probable es que también este paciente presente resistencia al tratamiento. Y la depresión con síntomas psicóticos, ¿no? También es importante referirlo al psiquiatra para el manejo especializado. Finalmente, para concluir, ¿no? He tratado de ver los mayores puntos posibles que puedan de repente generar un poco de duda en torno al tema, ¿no? Entonces vamos a tener 4 grandes conclusiones. Primero, que el trastorno depresivo mayor es frecuente. Ya lo hemos visto, las estadísticas nos lo mencionan, y es causada por la interacción de factores múltiples, biológicos, psicosociales. El cuadro depresivo tiene una característica propia de la edad y que se va a identificar por los papás, por los maestros y por el personal de salud que lo esté evaluando. Es posible identificar. La evaluación clínica es el arma más contundente para el diagnóstico, como les dije, nos hablemos de repente de los criterios diagnósticos, pero es la entrevista la que manda. Y el tratamiento de los casos leves se puede hacer con psicoterapia, para en caso, por ejemplo,
leves, algunos moderados, mientras que otros tipos de moderados y severos tienen que ir acompañados de psicofármacos, entre ellos de la familia de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no? A la cabeza, fluoxetina. Muy bien, espero que haya sido de su agrado y de mucha utilidad esta exposición. Muchas gracias. Bien, hay una pregunta de Daniel Rivera Talavera. ¿Desde qué edad medican a los niños? La medicación, de acuerdo a las guías, se menciona que a partir de los 8 años de edad se puede o se debería medicar a un niño, ¿no? Sin embargo, eso es lo que dicen las guías, pero vemos que en la práctica no siempre se tiene que cumplir así. Yo veo criterios de una depresión severa en niños menores, puedo hacer uso del antidepresivo, ¿no? A dosis bajitas, pero sí es posible medicar antes de los 8, pero idealmente por norma es a partir de los 8 años de edad. Hay otra pregunta. Buenas tardes. ¿Cuál es la seguridad del tratamiento farmacológico y cuál es su relación con la conducta suicida? Esta pregunta es bastante interesante debido a que durante los años 2005, 2006 se generó cierta alarma, ¿no? Con el uso de antidepresivos, ¿no? Porque aparentemente incrementaban el riesgo suicida en los niños o adolescentes, ¿no? Y de hecho se generó un black box, ¿no? La caja negra dentro de la medicación y pues generó alarma, ¿no? Lo cierto es que no está, o sea, se han hecho estudios posteriores, lo cual ha desbaratado esta hipótesis. Lo que sí podría de repente darse es que al aumentar los niveles de ansiedad al inicio del tratamiento, esto quizá podría generar este sentimiento de tristeza, o por qué no, la ideación, pero no por sí misma, no por el medicamento, sino porque esto puede desencadenar mayores niveles de ansiedad al inicio, los cuales tienden a bajar. La seguridad del tratamiento es bastante buena, es bastante alta, en el sentido de que no produce interacciones con otros medicamentos, no genera secuelas y previene precisamente la frecuencia de recaídas, ¿no? ¿Qué diagnóstico recibiría un niño de 9 años con cáncer si se presenta tristeza por 3 semanas desde que sus padres no lo visitan? ¿Debería tomar antidepresivos? Gracias por la pregunta, es también bastante útil porque a través de casos clínicos podemos digamos, fijar más algunos conocimientos, ¿no? Entonces, sí, si tenemos la presencia de tristeza, solo tristeza, deberíamos hacer una ampliación de la historia clínica, de la anamnesis, buscar otro tipo de factores. Evidentemente el factor importante acá está, es el que los papás no lo visiten, entonces probablemente sea más el estresor de que los padres no lo visiten. Ahora, si esto está generando mayor disfuncionalidad y ya de repente hay ideación de muerte, ¿por qué no se podría iniciar el tratamiento si es que de repente vemos que el soporte familiar no es bueno y los síntomas son bastante importantes, ¿no? ¿Algún tipo de psicoterapia más efectiva que otras según el grado de gravedad de la depresión mayor? Okay. En realidad, las más utilizadas son la cognitivo-conductual, ¿no? Es la más utilizada en realidad. Existen otras como la terapia conductual dialéctica, que está dirigida a personas, pacientes que tengan un tema de desregulación emocional, conductas autolesivas, ideación suicida, ¿no? Es una variante de la cognitivo-conductual. Tiene mucha evidencia de efectividad, pero la más, digamos, general, porque no todos hacen dialéctica conductual, es la TCC, la cognitivo-conductual. Entonces, esa es la que más ha mostrado, digamos, evidencia científica de respuesta. Bien, ya no hay tiempo para más preguntas. Le agradecemos a la doctora Silvana Solari por su presentación y gracias también a ustedes por su participación en esta teleconferencia. Gracias.